La sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y así nosotros habíamos escuchado esta leyenda mexicana llamada El Murciélago. Específicamente esta leyenda es de Oaxaca. Fue adaptada para el libro, uno de los libros de la trilogía Memorias de Fuego de Galeano, de Eduardo Galeano, y tuvimos la oportunidad pues de escuchar este maravilloso cuento sobre el murciélago. Nosotros queremos recomendarles, antes de arrancar con la entrevista, sin duda, que puedan revisar esta trilogía Memorias de Fuego si quieren conocer más acerca de América desde la etapa precolombina, desde la etapa precolombina antes de la llegada española hasta pues la actualidad. Sin duda un trabajo brillante realizado por el ya desaparecido Eduardo Galeano. Así es que esa es nuestra recomendación literaria para el día de hoy. Y nosotros tenemos en nuestros estudios a Estefanía Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar, Estefanía, con nosotros. Gracias a ti, Valentina. Nosotros sabemos que vienes de Ecuador, específicamente de Cuenca, Estefanía. Quiero que nos cuentes un poco más cómo te sienta Buenos Aires, qué es lo que has conocido, por ahí, cómo te ha ido. Pues muy bien, yo llegué hace 5 días más o menos y conocí algunos lugares, digamos, un poco más históricos que estaba buscando. Por ejemplo, el sector de la Recoleta, conocí el Centro Cultural de la Recoleta, el cementerio, también conocí el Jardín Botánico, algunas calles también de acá, entonces me pareció fascinante, mucha variedad, mucha cultura, esas son cosas que me llamaron mucho la atención. Sin duda es muy interesante también poder conocer cómo hemos tenido la oportunidad de conocer un poco lo que has ido desarrollando, ¿no?, a través de tu carrera como licenciada en filosofía y tecnóloga en cine. Te gusta muchísimo la literatura. Cuéntanos, antes de arrancar y centrarnos con este tema que es específico sobre tu corto, cuéntanos, ¿qué autores argentinos te llaman mucho la atención y te gustan? Bueno, uno de los autores argentinos que más me ha llamado la atención es Ernesto Sábato, pues me parece uno de los mejores escritores de acá de Latinoamérica y más que nada su visión humanista y un poco ir más allá de la parte materialista, un poco centrarse más en los sentimientos del ser humano. Son temas que él toca a profundidad y que me han llamado la atención. Qué bueno que te guste Argentina y sin duda también si te gusta Sábato, que es de acá de Argentina, pues mucho más, toda la historia que existe aquí en sus novelas y todo lo demás, pues puedes visitar aquellas calles emblemáticas en las cuales él describe algunas situaciones dentro de su literatura. Bueno, centrándonos ya un poco en este corto experimental que tú has realizado, muy interesante, sobre el murciélago. Esto es una concientización hacia cómo miramos a este animalito que cumple su función, ¿no?, dentro de la naturaleza. Cuéntanos, Estefanía, ¿cómo surge en ti las ganas de realizar un corto para poder generar esta concientización en pro de esta especie, del murciélago? Pues bien, yo he observado que en muchas ocasiones se le toma al murciélago como una plaga, entonces de esta manera se le trata, digamos, de exterminar básicamente. Es algo muy grave, puesto que es considerado realmente clave en la ecología, puesto que realiza funciones de polinización, esparce semillas, entonces haríamos mucho daño a la ecología si es que tomamos a esta especie como plaga y más que nada si es que malentendemos sus funciones y tenemos las creencias, digamos, de que nos va a hacer daño o va a acabar con los cultivos, con el ganado. Estos son temas que se deben aclarar un poco para que tengamos mayor conocimiento y lo podamos valorar mejor. Sí, definitivamente es un buen punto, Estefanía, el que tú nos tocas, porque muchísimas veces nos dejamos llevar por ciertos mitos, por ciertas situaciones que no nos hacen ver la realidad como es. Y de alguna forma el murciélago, como tú le habías mencionado, cumple una función muy importante dentro de la ecología y dentro del ecosistema, ¿no? Nos ayuda a mantener el ecosistema equilibrado y las funciones de polinización que tú mencionas pues son claves. Sin duda por esta mala imagen que se da del murciélago,
pues vienen también este tipo de consecuencias, ¿no? De que tenemos datos sobre que el murciélago está sin duda en peligro de extinción. Más adelante nos vamos a centrar en esa nota para poderles transmitir esto también, para que podamos tener un nivel de conciencia positivo. También me parece muy interesante, Estefanía, cómo tú, a través del séptimo arte, a través del arte, puedes transformar esto en una forma de concientización. Cuéntanos más acerca de cuál es la historia que encarna tu corto. Pues bien, he utilizado una técnica llamada stop motion, que en realidad es un conjunto de técnicas en las que se graba cuadro a cuadro el movimiento de objetos rígidos. Entonces, mediante esta técnica que utiliza mucho la parte más artesanal, digamos, del cine, que se ha perdido ahora con la tecnología, pero que rescata esa parte artesanal, he realizado este cortometraje que es acerca de este tema, ¿verdad? Del murciélago y de la manera en la que muchas veces es visto, ¿verdad? Muchas veces es visto como una plaga o como un ser de la oscuridad que da miedo. Entonces, realmente lo que busco transmitir en este cortometraje es que muchas veces uno tiene ideas preconcebidas que no le permiten valorar a cada especie, cada criatura que existe aquí en nuestra tierra. Entonces, esa es la idea del cortometraje, romper un poco con los prejuicios, con los mitos y abrir más nuestra mente hacia la diversidad. Es interesante también poder conocer cómo de alguna forma nos vamos generando ideas, ¿no? Como tú lo mencionabas, preconcebidas sobre ciertas especies, y no solo sobre ciertas especies, sino también sobre ciertas situaciones o sobre cierta forma de ser de las personas. Entonces, esto es un ejercicio importante para poder romper con todos aquellos paradigmas preestablecidos, preconcebidos, que no nos hacen mirar de forma objetiva las cosas y también nos hacen perder el valor de algunas situaciones o de algunas especies, en este caso animales maravillosas, que son preciosas, que cumplen una función específica. Habíamos justamente arrancado con este cuento que se llamaba El murciélago, esta leyenda tradicional mexicana, en donde por el aspecto físico que tiene este animal, porque es ciego y porque también habita en las cuevas y vive en la noche, pues lamentablemente es ya juzgado como un ser de la oscuridad, como que está relacionado con el mal, con la brujería, con las brujas y todo este bagaje de información errónea que hace que no nos centremos en la verdadera valía que tiene sin duda esta especie dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro de la ecología y dentro de todo lo que necesitamos, ¿no? Para poder tener un mundo equilibrado y poder tener un mundo normal a nivel ecológico. Ahora cuéntanos nos habías ya mencionado un poco acerca del corto, Estefanía, de cómo se va desarrollando este corto. ¿Cuál es la moraleja final del corto que tú tienes? Bueno, la moraleja final es acerca de respetar lo que la naturaleza nos ha puesto, ¿verdad?, en la tierra, porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos más que la naturaleza o que estamos en un nivel superior, pero en realidad, como muchas veces se dice, la naturaleza es sabia y cada especie, cada planta, cada pequeño animal está aquí por una razón determinada, o sea, no se puede menospreciar la vida en ningún sentido. Entonces, más que nada, esa ha sido mi intención con el cortometraje, transmitir que cada especie, cada ser vivo, por pequeño o raro que sea, o diferente a los demás, yo creo que debe ser respetado y más que nada, nosotros ante la naturaleza debemos tener bastante respeto y más bien cuidarla, ¿no?, en vez de explotarla, por ejemplo, sí. Es un mensaje muy, muy bonito en torno a la sustentabilidad, ¿no?, que necesitamos como planeta, en donde tenemos que aprender, como tú lo mencionabas, a respetar la naturaleza, a amarla, a protegerla, a no juzgarla, porque es sabia, la naturaleza es sabia y hace lo que ella requiere y sabe por qué hace las cosas. Nosotros no somos quienes para juzgar a la naturaleza y referirnos a ella como que realiza cosas erróneas, porque la madre naturaleza sin duda es muy sabia. ¿El tiempo estimado que te tomó realizar este corto, Estefanía? Bueno, este cortometraje me tomó en total 4 meses, entre la preproducción, el rodaje y la edición.
Fueron momentos bastante, digamos, intensos de trabajo, entonces, aunque a pesar de que fue un poco tiempo el resultado, pero todo el trabajo que estuvo detrás fue bastante largo. Cuéntanos las etapas más o menos de que se van desarrollando, ¿no? Para realizar un corto con esta técnica llamada stop motion. Cuéntanos un poco acerca de la técnica que se llama stop motion, la que tú desarrollas en este corto, y cuéntanos también cómo se van dando esas facetas, cómo se van dando estas facetas para que las personas que nos escuchen conozcan un poco más o menos cómo se van desarrollando las facetas de un corto de cine con estas características. Claro, bueno, esta técnica de stop motion es bastante antigua. Ahora se ha retomado, digamos, de alguna manera se ha rescatado estas técnicas que estuvieron presentes incluso antes de que exista el cine, con la dinastía Han, por ejemplo, en la antigua China. Se daba un fenómeno denominado el teatro de sombras. Entonces, en el teatro de sombras lo que se hacía era proyectar sombras animadas. Las personas que podían ver el teatro de sombras veían verdaderas historias con tramas y con personajes creados, ¿verdad? Entonces, ahora con el desarrollo del cine, digamos que de alguna manera se ha retomado esta técnica, este conjunto de técnicas de animación, pero un poco más centrado en la parte artesanal. Entonces, el stop motion también se puede llamar animación cuadro por cuadro, porque cuando se capturan fotos de objetos rígidos, nuestra percepción de los objetos hace que veamos la imagen en forma continua cuando suceden unos detrás de otros. Entonces, este fenómeno, digamos que no solamente ha dado origen al cine, sino también a la animación, y en este caso la animación en stop motion también. Sin duda la animación en stop motion que tú nos estás mencionando es una animación que requiere de muchísima técnica y también de muchísima precisión, ya que la animación que tú desarrollas se va montando de fotografía en fotografía. Entonces tiene uno que tener una precisión muy, muy exacta para que pueda seguir una trama, para que la trama pueda ser equilibrada y adecuada, ¿no? Y no existan fallos. Cuéntame un poco más acerca de esa técnica que desarrollaste. Bueno, en realidad es un conjunto de técnicas. Tú puedes trabajar stop motion desde diversos materiales o diversos métodos. Por ejemplo, puedes utilizar plastilina para realizar movimientos, o puedes utilizar plastilina para poder confeccionar marionetas que se van a mover, o también puedes utilizar personas y tomar fotos de movimientos de las personas. Entonces, de esta manera hay una gran diversidad de métodos para realizar este conjunto de técnicas llamado stop motion. El que yo utilicé es un poco más libre y experimental porque me dio la posibilidad de trabajar con diversos materiales. Entonces, las etapas de este cortometraje fueron primeramente generar una idea. Muchas veces las ideas están en nuestra realidad, simplemente con observar los problemas que tenemos, problemas ecológicos, problemas sociales, nosotros ya podemos tener una idea y podemos desarrollarla después con una trama, ¿verdad? Con una historia. Entonces, lo que me llevó a realizar este corto fue observar este prejuicio bastante arraigado, ¿verdad? En contra de estos animales. Entonces, esa fue la primera idea. Luego de tener, digamos, esta idea principal o idea base, fui generando una historia, un poco observando las cosas que suceden o que nos suceden diariamente, que a veces, por ejemplo, el sentido de sentirse encerrado, por ejemplo, o el sentido de que en una ciudad vemos tanta contaminación. Entonces, todas estas pequeñas ideas fueron formando la trama, la historia y el guión finalmente. Entonces, después de ello, obviamente necesitaba realizar un estudio más estético sobre la imagen del cortometraje, qué colores iba a utilizar y por qué,
Entonces, sí me tomó un poco más de tiempo esta parte, un poco más complicada que la parte del guión. Y en este sentido, también buscar materiales, ¿verdad? Materiales que puedan expresar todos estos sentimientos, estas ideas. Y utilicé materiales variados, desde pinzas de ropa hasta plastilina, también pequeñas figuras también que conseguí. Sí, luego en la fase del rodaje, digamos que también fue complejo porque teníamos que adaptar la parte fotográfica y adaptarle a la historia, ¿verdad? Entonces la cámara tiene que moverse también, no puede ser muy rígida, por ejemplo, entonces tenemos que conjugar el movimiento de los personajes con el movimiento de la cámara, también calcular los fotogramas que iban a salir en cada escena. Entonces fueron muchos fotogramas, en total fueron como 40.000 fotogramas más o menos entre todas las imágenes que se capturaron. Y bueno, luego la postproducción, ¿verdad? La edición, los efectos especiales también fueron elementos que también le daban como un clima a la historia, ¿verdad? Le daban un poco más de verosimilitud a la historia. Por ejemplo, se utilizaron explosiones, también efectos creados en After Effects, como el humo. Fueron también trabajos bastante arduos. Bastante, digamos así, un proceso bastante complicado y trabajoso, ¿no? Para poder llevar a cabo este corto. ¿Cuántos minutos tiene el corto? El cortometraje aproximadamente tiene 3 minutos. O sea, es un trabajo de 4 meses para 3 minutos de corto. Sí, son un montón de elementos pequeños que se tomaron en cuenta. Ahí nosotros nos podemos sin duda dar cuenta de que cuando vamos a mirar alguna producción cinematográfica o vamos a ver un corto que tiene una duración de 3 minutos, nos gusta mucho, pues no nos ponemos a pensar cuánto tiempo es el que le toma, ¿no? a los realizadores generar este corto. Y no nos damos cuenta también de que es todo un trabajo intelectual, creativo, por ahí también la aplicación de las técnicas en la edición, en la postproducción. Es realmente una situación un tanto trabajosa y laboriosa, pero sin duda vale la pena, ¿no? Los resultados se ven de lo mejor. Cuéntanos, Estefanía, sabemos que lo vas a colgar en YouTube próximamente este corto. ¿Cuándo tienes más o menos planeado colgarlo para que las personas que nos están escuchando tengan acceso a mirar ese corto? Sí, bueno, el cortometraje se va a colgar en YouTube en septiembre, el 15 de septiembre se va a colgar a YouTube para que puedan verlo las personas que lo deseen, porque bueno, la idea también de hacer cine experimental un poco, digamos, es transmitir, ¿no?, este tipo de ideas libremente. Cine experimental, un poco más, ¿qué es exactamente el cine experimental? Bueno, la animación experimental utiliza varios tipos de materiales, utiliza varios tipos de técnicas, entonces no es una forma rígida de realizar un corto, sino se utilizan varias herramientas y más que nada digamos que se centra más en la creatividad, más que en cumplir una técnica determinada. Es mucho más creativo. Flexible, sí. Mucho más flexible. Es interesante ver cómo a través del arte, en este caso del cine, de los cortos, uno puede expresar lo que uno quiere. Y es muy interesante. Ha sido un gusto realmente contar contigo, Estefanía, en esta entrevista. Finalmente, algo que quieras abordar, algo que quieras mencionarnos, que tal vez yo no haya podido tocar dentro de la entrevista, que se me haya pasado y que quieras tú contarnos. Y bueno, antes que nada quiero agradecerte por la entrevista y bueno, yo creo que se tocaron los temas principales, como es un tema tan complejo, tiene un montón de pequeños elementos, pero sí yo quisiera más que nada acotar en esto de tomar conciencia de la diversidad, de saber que en este mundo no estamos solos, existen otras especies y yo creo que más que nada saber cuidar este planeta es muy importante, sería el tema principal más que nada. Un buen sí. mensaje, como lo decíamos en un principio, cómo podemos nosotros a través del arte generar concientización.
cómo podemos generar concientización a través del arte. Nosotros tenemos notas para que tú también puedas inspirarte y realizar tus propios trabajos también para que puedas generar concientización sobre distintos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vale. Estefanía, por habernos acompañado aquí en los estudios. Tenemos un tema musical y regresamos con más de Viajeros Voluntarios. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra.